that I mustn't stay south of the border. Mario Méndez Acosta ya le atinó. Al sur de la frontera. Pero, ¿por qué es famosa la Frank canción? Sinatra. No, Bing Crosby. Al parecer, usaron la versión de esta con Frank Sinatra Con Bing Crosby. sí, en el himno nacional de México, en lugar del himno nacional de México, en Sudáfrica, cuando ganó el Grand Prix Pedro Rodríguez. No No encontré. había himno. Sí, Y como nadie esperaba que ganara Pedro Rodríguez, pues No obviamente había. no tenían los discos ahí, no había ningún tipo de tecnología y le pusieron South of the Border. A partir de ahí, el propio Pedro llevaba en su maleta un LP con el himno nacional. Fue lo que más cercano les pareció a México. Alguien dijo, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? Pues acuérdate que Ah, también bueno. se la pone Krusty a los chamacos después del fracaso de el campamento Krusty. Sí. Para compensarlos, los lleva a Tijuana. Pero él sí la pone con Frank Sinatra. ¿Eh? Y se los lleva a Tijuana y se la pasan increíble, dice. Se ven las fotos de Bart Simpson. Exacto. Es que Es que un día como hoy nace Pedro Rodríguez, uno de los pilotos mexicanos. Bueno, yo creo que el más sobresaliente en México, ¿no? sigue siendo el más sobresaliente por los números. Los números indican que es el mejor. 55 Fórmulas 1 corrió Pedro Rodríguez. Bueno, corrió en varias categorías y sí fue el Sí. primer mexicano que ganó, me parece que son 3 grandes premios de Fórmula 1. Corría rallies, corría las 24 horas de Le Mans, o sea, sí era, Sebring, todos esos. y era buenísimo para la lluvia. Tenía un apodo, ¿cómo le decían a Alejandro? Porque era muy bueno para la lluvia y para la noche. Fíjate ahí, ese no me lo sé. Ahora sí me agarraste Oh, Ay. pues si tú tienes un libro de eso. Sí. en curva. Tenía un apodo porque decían, para la lluvia lo acabas de decir, lo comparan con Ayrton Senna, porque era muy bueno para la lluvia, pero también para la noche, ese talento le da para ganar las 24 horas de Le Mans, porque manejó durante la noche y hacía números casi como en el día. ¿No? Sí, efectivamente. Pero no te acuerdas cómo le decían, tenía que ver con un animal. Pues el búho, No, No. la ojos, lechuza, ojos de el gato. murciélago. Ojos de gato le decían. Ah, Y se le quedó. Sí. Sí, mucho tiempo se le quedó el ojos de gato. Ganó Le Mans, ganó Fórmula 1 y ganó Daytona, Daytona. lo que lo convierte en el único que ganó la triple corona que le llaman. Lástima. No. Sí, 31 años tenía cuando fallece. Bueno, su hermano tenía 21, 20, 21. por ahí. Sí. Que Sí. dicen que era mejor el hermano, ¿eh? Ricardo era superior a Pedro. sí, desde luego. Él era el señero, pues, cuando corrían los dos, él era el favorito siempre. Sí, sí. Era muy audaz, muy, muy audaz. Sí, desde muy pequeño ya, nada más por la edad no lo dejaban participar, pero su hermano fue el primero con fichar con un Ferrari. El único mexicano, creo, además, que ha fichado con un Ferrari. Y de hecho se mata en un Ferrari. Se mata en un Ferrari. Pero no en Fórmula 1, sino en las 200 millas en Alemania. Ah, no, pero Pedro. Pedro, sí. Pero- Bueno, Ricardo, fue el día en que eran las prácticas libres y que se iba a correr por primera vez el Gran Premio de México de Fórmula 1 aquí. Pero son muy curiosos las historias, ¿cómo? Qué caprichosa es, fíjate. Bueno, dicen, Ricardo no le tocaba correr México. Ferrari, para la escudería que competía Ricardo, no quiso venir a México porque no era puntuable, le llaman. Exacto, era una carrera de exhibición. Y la escudería no quiso venir.
costaba mucho dinero traer a los vehículos, pero él insistió, 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 porque era México. Y corre con el mismo coche con el que Pedro correría años después en la Fórmula 1, un Copper. Un Lotus. Ujú. Es muy curioso, en el que se mata su hermano correría su también después. Y el hermano también se corre en una carrera que no le correspondía, pero que él insistió en correr. Pero ¿cuál de los dos se mata por un error de otro piloto? Pedro. Él, Pedro. Pedro. Mm, Pedro. Un cambio de dirección en la pista y él no puede esquivarlo y se estrella. ujú. A Ricardo le falló la suspensión aquí en la Magdalena Michuca Eh, y terminó en el muro de y ni contención. siquiera en la carrera, era una práctica que además él ya había terminado, digamos, su práctica y alguien le bajó, digamos, una décima a su tiempo. No era ni de clasificación ni nada. Pero pues obviamente dijeron, oye, acaban de bajarle a tu tiempo y se regresa. Sí. Y ahí ya. E igual Pedro no tenía por qué correr esa carrera, no tenía por qué ir, porque él estaba entre grandes premios, pero les encantaba todo lo que tuviera ruedas, les encantaba a los dos muchachos. Lo que se hereda no se roba. Dicen que el papá adoraba las carreras y metió mucho dinero para que ellos empezaran a correr. Un amigo competía con ellos en las motocicletas y decía que era imposible ganarles, primero porque eran buenos, audaces, pero además porque el papá invertía mucho dinero. Sí, Dices que era imposible, ellos traían coches importados o motocicletas importadas con un equipo de personas detrás de ellos. Era imposible su competir papá, con ellos. Desde los 17 años los impulsó, creo que a los 17 ya corrían profesionalmente en el mundo. su papá es el que tenía un taller muy grande mecánico en San Rafael, en la colonia Sí. San Rafael. Sí, ¿Era él? Ah, sí. Y era buen amigo de López Mateos. sí. Por eso se propicia la construcción del autódromo de la Ciudad de México, que luego hoy se llama el Hermano Rodríguez. Y además, fíjate, ganó 4 veces las 24 horas de Daytona y una vez las 24 horas de Le Mans, que también son muy importantes. No son autos Fórmula 1, es otra categoría, pero también son de los premios reconocidos en el automovilismo mundial. Sí, y además lo ganó con un coche icónico, un Ford GT40. Sí. Aunque Pedro también tiene el récord de velocidad en un Porsche Gult en esa recta de las 24 horas. No sé si 350 o 360 kilómetros por hora. ¿Musalne se llama? Creo que sí. Creo que sí se llama. Y él tiene todavía el récord de velocidad. Tenía una personalidad rara, Pedro. Dicen que era insoportable. ¿En serio? Insoportable. Sí. Irascible, sobre todo. Estuve viendo fotografías, se veían así como los hijos que uno quiere siempre tener, sonrientes, amables, sobre todo hay muchas fotografías de Pedro y Ricardo. Ricardo era amable, simpático, pero Pedro era de trato muy difícil, muy difícil. Tenía fama de malhumorado y de egocéntrico. Dicen, pero pues solo así, si no se la cree uno, ¿quién más le va a dar ánimos? Y además me llama mucho la atención que estaba casado con una mujer 20 años mayor que él. Se casó sí. con la amiga de su mamá, con una amiga de su mamá que es 20 años, que era 20 años mayor que él. Preciosa, una mujer muy bella. Tenía 2 años de casado cuando fallece. No, se casa muy joven, él se casó muy joven. Se casan a los 20 por ahí. También Ricardo, ¿no? Se casan muy jóvenes y los vemos, creo que salen en una película mexicana, Pedro o Ricardo. Ricardo. ¿Ricardo? Sí, Viva la juventud o algo así, ¿no? No, Sí. entonces debe ser Pedro, porque Ricardo muere en 61. exacto. ¿Y es de ese Exactamente. año la Es película? una película de antes, necesariamente, de 61. Pues siguen siendo los pilotos mexicanos más importantes ahora que está de moda. ¿Cómo se llama ese que te gusta a ti, Alejandro, que no
me convence a mí. A Sergio Pérez. Ah, es. Checo Pérez. Checo Pérez. No, Pedro sale en un hombre y una mujer. Ah, sí, claro. Ajá. Sí, sí. Sale corriendo. Pues creo que es cuando gana precisamente las 24 horas de Le Mans. Esa película recoge esa historia. Por eso presentan el Ford GT40 y el Ford Mustang. Acuérdate que él, para ir a ver a su querida, Sí, lo hace en un Ford Mustang descapotable por Europa. Por aquellos años. Y esa película, como tú dices, que envejecen, ¿esa envejeció? No, nada. Ay, no, yo sí la vi recientemente y sí, ya no se ve igual de brillante, de bonita como una película de estreno. Las películas no Pero ¿qué tal el envejecen, tema? no envejecen por lo visual, Adela. Las películas se envejecen cuando se vuelven ridículas o se vuelven anacrónicas. Pero no, esa no ha envejecido. A mí me parece que no ha envejecido ni tantito. Ella sigue siendo tan hermosa y su belleza sigue siendo universal. Los coches llamativos, la historia bonita e interesante. Actual, si Sí. cambias las modas que lo identifican, sigue siendo tan actual como hace 40 años. Se quedó, ¿no? Ese tema de la película. Y te remitía a cierto auto. Que digo, para los que no sabemos mucho de automovilismo, pues ese recorrido que hace el hombre para ir a ver a su enamorada, ¿no? Y que después sacan otra versión, ya donde ya los ves Bueno, grandes. pero no es otra versión. Bueno, no otra versión, sino es la secuela, la 20 años continuación, ¿no? después. De esa relación. 20 Pero se años queda después. la canción, sí. Y vemos bueno, en la película eligen señalar que se separaron, Ujú. siendo que no tenían por qué hacerlo, ¿no? Sí, no nos explican por qué. Nada más nos explican que ya está separado, pero no, a mí no me parece que envejezca ni tantito, nada de... Bueno, hasta la música me sigue pareciendo hermosa. El Sí. tema de un hombre y una mujer. Mensaje de internet. Cada quien tiene su forma de expresarse, Manelik. Para usted no envejeció, pero para la maestra sí. ¿Y qué? Así dijo. Hay películas que envejecen, que uno recomienda y cuando las vuelve uno a ver dice uno, Pero "Chin, ¿cómo? qué vieja se volvió esta película", porque se vuelve hasta ridículo el tema o el caso. Algunas cuestiones envejecen, pero hay otras que siguen siendo tan valiosas, que siguen siendo oro molido por la historia, por el valor, por las actuaciones, por las secuencias, por la música, por muchas razones, y eso es lo que tratamos de defender aquí. Lo que pasa es que acuérdense que la maestra todo lo que ve viejo lo quiere jubilar. Claro. Entonces no, por eso estamos en desacuerdo. Yo creo que sigue siendo una película digna de verse, valiosa. Y cuando una película envejece, pues ya no es digna de verse.